Tardes, buenas noches. ¿Cómo les va el día de hoy? Bueno, me alegra verle, saludarle. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 10. Busque ahí en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 10, por favor. Amén, amén. Bueno, hemos titulado la enseñanza esta tarde, esta noche, no te confíes. ¿Y por qué decimos no te confíes? Hay gente que cree que todo lo tiene seguro y resulta que no es la cosa como tan segura. Hoy venía en un taxi para la iglesia y me contaba un señor una historia lamentable, una historia trágica. Él decía que en el amor le había ido muy mal. Se casó joven y de repente la esposa que tenía se murió a los 4 o 5 años y le dejó 2 hijos. Y pues él dijo, se murió mi esposa. Después como de 5 o 6 años él se consiguió otra mujer, o 6, bueno, no sé cuánto tiempo, pero se consiguió otra esposa. Y las palabras que él usó fueron estas: ese era el diablo. Y le dije, ¿pero por qué el diablo? Dijo, porque después de 27 años me dejó y se fue con otro. Él le llevaba varios años a ella, era mayor que ella. Él le ayudó a profesionalizarse, la ayudó a salir adelante. ¿Y quién piensa que después de 27 años de una relación pueda salir algo así? No, uno pensaría a los 5 años, de pronto a los 10, quizás a los 12, 15 años, pero después de 27 años de vivir con una persona, que alguien traicione o que suceda una cosa así, pues puede suceder. Por eso cuando decimos no te confíes, es que hay cosas que nosotros no podemos dar por sentadas en esta vida como si fueran ya así de por vida. Y el ejemplo que le doy quizás no sea el mejor para lo que quiero hablar esta tarde, pero sí me sirve para llevarlo a pensar en una realidad. A veces pensamos que tenemos cosas seguras y resulta que no. Hay un versículo que Pablo escribió: el que piensa ser firme, tenga cuidado que no se caiga, porque pensamos estar firmes, y eso es lo que quiero hoy enfatizar. No te confíes. A veces pisamos en algo que creemos que es firme, pensamos que estamos en el lugar, en el momento indicado, con las relaciones indicadas, y sobre todo, que ese es el énfasis que hoy vamos a hacer, pensamos que nuestra relación con Dios está perfecta cuando resulta que no. Así que no te confíes, porque no sabes qué puede pasar. Ahora, antes de ir a leer la escritura, vamos a leer aquí el capítulo 10, pero unos versículos del capítulo 9 también. Y antes de ir allá a esto, quiero que recordemos un poco lo que hemos venido hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia en Corinto que hay situaciones en las que es más importante el amor que el conocimiento. Hay momentos en que como cristianos nosotros vamos a tener que escoger el amor por encima de mi libertad, el amor por encima de mi conocimiento y todo lo que yo pueda hacer. Esas situaciones particularmente se van a dar cuando yo creo que puedo hacer algo. Ahora, usted y yo sabemos que en Cristo nosotros somos libres, en Cristo nosotros hemos recibido libertad absoluta, amén por eso. Y entonces, basados en esa realidad y en esa verdad, ahora creemos que cualquier cosa la podemos llevar a cabo y la podemos efectuar. Pero hay personas que no tienen el mismo conocimiento que yo y que no han vivido en la misma libertad que yo he vivido, y de una u otra manera pueden tropezar con lo que yo hago. Y es ahí donde es más importante el amor, no el conocimiento. Porque, y ese es el argumento del capítulo 8 y 9 que Pablo ha venido diciendo, y es básicamente: el amor edifica, pero el conocimiento envanece. El conocimiento no nos va a llevar a que crezcamos hasta ser como Cristo, y no solamente en lo que yo pueda hacer a nivel externo, sino en lo que yo pueda hacer a nivel interno. Ese es el argumento que Pablo ha venido exponiendo hasta este punto. Entonces, nosotros, y la conclusión o aplicación en este punto, es que debemos prestar atención a nuestro comportamiento, porque muchas de las cosas que hacemos pueden hacer que alguien tropiece.
pueden hacer que alguien falle, pueden hacer que alguien se escandalice. Yo puedo tener el cabello largo. Bueno, le soy sincero, a mí no me gusta el cabello largo, no es mi estilo. Pero yo puedo, sí, soy libre en Cristo. ¿Acaso si tengo el cabello largo, será que soy más santo o menos santo? Pues no. Pero probablemente un hermano acá me ve con el cabello largo y dice, mire, el pastor hippie de la iglesia esa, y además con el techo negro y todo eso, esos son metaleros, quién sabe qué son allá en esa iglesia, y puede tropezar. Entonces, en ese caso, mi comportamiento está supeditado no a mi libertad, sino al entendimiento que esa persona que me ve a mí puede de alguna u otra manera tropezar. Ahora, esto choca mucho para muchos creyentes. Yo creo que sobre todo en la juventud es que se hace más difícil tener que pensar en eso, porque dicen, escucho a los jóvenes decir, ¿tengo que vivir entonces por lo que otros piensan? Y entonces mi vida no soy libre de hacer lo que yo quiera. Pues sí puedes hacer lo que quieras, pero si tú quieres vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios y quieres crecer internamente, vas a tener que pensar primero en el amor y no en el conocimiento. Eso es algo que es fundamental y muy importante de lo que hasta ahora ha venido diciendo Pablo. Ahora, lo que vamos a hablar ahorita a continuación, entonces va a tener que ver es cómo nosotros podemos, a la luz del título de la enseñanza, de alguna manera tropezar en esa libertad que creemos que nos pertenece, y entonces yo puedo hacer todo lo que me plazca, todo lo que venga a mi mente, a mi corazón, todo lo que yo desee. Y no estoy hablando de cosas pecaminosas en sí mismas, sino estoy hablando de cosas que se podrían hacer, pero que se pueden convertir en tropiezo para otros. Vamos a hablar en este punto de eso. Y Pablo se va a colocar como un ejemplo de vida, de cómo él va a vivir en medio de una situación así, una situación en donde hay gente que entiende y no tropiezas. Por ejemplo, mire, si usted viaja a Alemania, usted va a encontrar a los hermanos allá que se toman varias cervezas de desayuno. Eso aquí es un escándalo. Me dice que uno llega a la iglesia, vamos a desayunar, y le pasan un pretzel y un sifón. No, primero que todo uno no desayuna eso, pero para ellos eso es lo más, pues normal. Tanto que cuando vienen acá y dicen que no se pueden tomar una cerveza, ellos aquí dicen, toca enseñarle a esos cristianos que no sean tan fanáticos, dicen ellos. Ellos no saben el problema que tiene la bebida aquí en nuestras culturas, todo el desenfreno que se genera, pero una persona de alguna manera puede tener esa libertad. ¿Y cómo yo me voy a comportar en eso? Bueno, Pablo se coloca como ejemplo en el capítulo anterior, capítulo 9, nosotros veíamos precisamente eso, y entonces él va a decir, uno, yo renuncio a mi derecho a ganar una ofrenda en la iglesia. Ahora, él dice, yo tengo el derecho, pero renuncio a eso. ¿Por qué lo hace Pablo? Pablo quiere ser ejemplo para la iglesia y no quiere de ninguna manera convertirse en tropiezo. Imagínense, ya en esa época había gente que podía tropezar porque Pablo, uno, cobrara, o dos, no cobrara. Dejemos un poco ese tema ahí, en otro momento lo retomaremos, pero dejémoslo ahí. También Pablo dice, yo me hago a todos de todo para ganar de todos a algunos. Y entonces él dice, si yo estoy con los judíos, soy como un judío. Si yo estoy con los gentiles, soy como un gentil. Si yo estoy con gente que anda sin ley, soy como una persona que anda sin ley. Si yo estoy con gente que anda bajo la ley, yo ando bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo, ¿no? Él no se somete a ninguna otra ley. Pero Pablo es un hombre de alguna manera muy amoroso. Pablo no va a ser un hombre que se va a convertir en, no sé si usted ha visto personas que yo no sé cómo llamarles a ellos, pero están interactuando con gente que no es cristiana y le piden que se comporten como si fueran cristianos, lo cual es una completa y total necedad, porque ¿cómo le puedes tú pedir a alguien que no sea cristiano que actúe como un cristiano? Y lo peor de todo es que se indignan y le echan el diablo y los demonios y toda la cosa encima. Y dices, ¿pero qué pasó ahí? Pablo no es ese. Y entonces Pablo dice, además, en último lugar, yo sé cómo correr, yo sé cómo avanzar en esta carrera y me disciplino a mí mismo. Y quiero que leamos entonces el pasaje que me va a servir para introducir un poco lo que quiero que esta tarde reflexionemos, y es 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. La semana
Hace 15 días leíamos este versículo y reflexionábamos. Y mira la manera de vivir de Pablo. Mira cómo Pablo, un hombre que sabe las cosas, que tiene libertad, cómo él se esfuerza por vivir de una forma correcta. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Tremendo eso que dice Pablo al final. No sea que yo, habiendo predicado, venga a ser descalificado. Pablo tiene un cuidado detallado de él mismo. Ahora, si tú consideras quién era Pablo, Pablo era un hombre tremendamente espiritual, un hombre con una sabiduría dada por Dios tremenda, pero él mismo dice con respecto a sí: tengo que cuidar, no sea que yo mismo venga a caer, a ser descalificado. Ahora, esto es una ilustración tomada del deporte. Y él dice: uno tiene que correr siguiendo las reglas y tiene que correr bien. Solo uno se gana el premio, toca correr conforme a las reglas. 2, hay que entrenarse, y para entrenarse hay que abstenerse de algunas cosas, dice Pablo. Y luego él dice: hay que tener una meta fija. Y entonces Pablo, de alguna manera, está enseñándole a los corintios cómo deben vivir en su libertad y no dejar que esa libertad los lleve a pecar. Porque hay algo que puede pasar en nuestros corazones. Cuando somos libres, si no somos responsables y si no entendemos el amor, en este caso, que es lo que estaba hablando Pablo, podemos caer en un libertinaje, caer en un error totalmente opuesto a lo que se espera de una persona que en Cristo ha sido libre. ¿Y cómo nos cuidamos nosotros de eso? El capítulo 10, que es el que vamos a empezar a mirar el día de hoy, pues nos va a dar la respuesta. Vamos a mirar cómo es que Pablo pelea, cómo Pablo corre, cómo Pablo somete su cuerpo, qué son las cosas que él hace. Es importante que si tú quieres aprender a vivir en este mundo en donde se nos pide amar al prójimo, pero también vivir en nuestra libertad, en donde tendremos que tomar decisiones a veces complicadas, a veces difíciles. Yo ahorita pienso, por ejemplo, en este asunto en mi trabajo, con quién me relaciono, con quién no me relaciono, en el asunto de la política, asuntos que son un poco complicados, en el asunto de la libertad. ¿Qué hago yo? ¿En qué me meto? ¿Será que es mejor me voy a vivir por ahí en una montaña donde nadie me pregunte ni me diga nada? ¿O qué hago? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender cómo Pablo es que pelea, cómo es que él corre en su vida cristiana, cómo es que él somete su cuerpo, ¿sí? Y entonces él nos va a dar el ejemplo en el capítulo 10, él nos va a mostrar precisamente cómo es que él lo hace. Y entonces, fíjate, versículo 1 del capítulo 10, vamos a leer hasta el versículo 6, dice así: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ahora fíjese que dice el versículo 1: porque no quiero que ignoréis. Pablo está vinculando lo que ha dicho al final del capítulo 9 con esto que él va a establecer. Él va a decir: mire, yo tengo una meta fija, yo no puedo caer una vez que les he venido a predicar. Para que usted lo comprenda claramente, es como si hoy yo, el que le enseña a usted, resultara después en el infierno. ¿Sí lo comprendes? ¿Cómo sería posible que, ay, mire el pastor que me enseñaba allá en el infierno? Ay,
Pablo está preocupado por eso y él mismo se cuida, él no se confía. Él podría estar plenamente confiado y decir todo lo tengo bien, pero dice no. Yo tengo que pelear no como dando golpes al aire. Yo tengo que correr sabiendo que hay un premio. Yo tengo que ir a la meta. Tengo que tener mi mente enfocada en eso. ¿Y cómo lo hace? Él mira la historia. Y entonces, y cuando digo que mira la historia, es que él mira la historia de su pueblo, de Israel. ¿Sabe que hay alguna tendencia en algunas personas a menospreciar particularmente el Antiguo Testamento? Hay gente que el Antiguo Testamento tiene pedazos y partes que son densas de leer, que son ¿y cómo leo yo este pedacito? Y, esto es difícil. Recuerdo acá una vez un predicador vino y en este púlpito estaba hablando, todo iba muy bien, realmente estaba enseñando unas cosas muy valiosas, cuando de repente le dio por decir que él no le hallaba utilidad a leer los primeros 8 capítulos de Primera de Crónicas, porque pues eso, este hijo de este, hijo de este, hijo de este, eso, ¿qué sentido tiene? Dijo así. Ahora, eso es un menosprecio a la palabra de Dios. Pero ha pasado y quizás tú no tienes una idea así como la de este predicador, pero quizás en tu inconsciente prefieres leer, por ejemplo, los Salmos o Proverbios. Esos son fáciles de entender. ¿Quién no entiende Proverbios? ¡Wow! Y qué maravilla. El hijo sabio alegra al padre, más el hijo consentido es vergüenza a la madre. Claro, ¿quién no entiende eso? Sí, y se los puede uno aprender de memoria y decirlo. Las historias de Jesús, y las tiene uno desde 4 perspectivas. Esos son chéveres de leer, y si usted quiere un poquito como de asustarse, pues Apocalipsis, bueno, pero cuando usted empieza con Ezequiel capítulo 1, que unos cosos que son con ruedas y que andan y con ojos por todo lado, usted como que no le halló sentido ni razón. Y no es que tú digas, la Biblia no me importa, pero le dedicas más al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. De alguna forma, muchas personas que se empeñan en decir, voy a leer la Biblia este año, tropiezan con el primer escollo cuando llegan a Levítico, como ahí se acabaron las historias. Cuando llega a Levítico, que si hace un pecado, que el sacrificio del holocausto, que el sacrificio no sé qué, y esos son que sacrificio, y cuando llega la lepra. Si uno tiene lepra, entonces el sacerdote va a mirar aquí, y si la piel se le hundió, y si el pelo se le puso blanco, y entonces es impuro, y el que es impuro tiene que hacer esto. Y uno lee eso y uno dice, pero ¿cuándo va a terminar este capítulo? Parece que había muchos leprosos en Israel. Se pone complicado, y entonces hay un menosprecio. ¿Y para qué? Ahora Pablo, por el contrario, dice aquí en el versículo 1, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube. ¿Cuáles son sus padres? Israel. Pablo está haciendo alusión a todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, los libros históricos que para ellos son los profetas mayores, los profetas menores, todos esos escritos. Pablo está haciendo referencia a la historia de Israel y particularmente a la historia del Éxodo. Él está viendo eso y va a enumerar aquí unas cosas importantes, pero para Pablo, en realidad, la escritura es fundamental en la lucha espiritual. El conocimiento de la historia se hace importante, es imperativo si yo quiero crecer en mi vida espiritual. De lo contrario, no. Hay un dicho, no sé quién lo dice, pero estoy seguro que usted lo ha escuchado, y bueno, en realidad no es tanto un dicho, sino una frase que dijo alguien. Dijo que el que no conoce su historia o la historia está condenado a repetirla. Y Pablo está haciendo alusión a esto. Por eso él dice, no quiero que ignoren algo. No quiero que ustedes se pierdan de una verdad. No quiero que ustedes estén engañados de lo que viven hoy a la luz de lo que pasó antes. Para Pablo, entonces, la Biblia y el conocimiento del Antiguo Testamento es fundamental. Solamente, y déjeme hacer una aclaración en este punto, tanto el Señor Jesús como los apóstoles basaron todas sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, comenzó citando la ley. Oísteis que fue dicho a vuestros padres, no cometerás adulterio. Eso es Éxodo capítulo 20. Y él recitaba la ley. Le decía a todos, no la has leído, ve y miran los escritos. ¿De dónde cree usted que sacaron los apóstoles las enseñanzas? Claro, el Espíritu Santo les revelaba. Claro, el Señor Jesús les dijo muchas cosas, pero otras las descubrieron ahí, en la escritura. Ahí están.
Mire el libro de Hebreos. El libro de Hebreos usted va a encontrar la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento. El Salmo 8, el Salmo 110, va a encontrar ahí muchas de las citas ahí referenciadas, porque ellos sacaron sus enseñanzas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que Pablo aprende? Entonces, miremos un poco lo que él escribe acá en el capítulo 10. Dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces recuerde usted, hágase la imagen, cuando Israel, el pueblo sale de Egipto, dice que una nube los guiaba en el día, una columna de fuego en la noche. Además dice que pasaron por ¿dónde? Por el mar. Usted recuerda, el ejército los estaba persiguiendo de Egipto y de repente Moisés levanta su báculo, su bastón y se abre el mar y el pueblo cruza. Él está recordando esto. Luego dice: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahí ya la cosa se pone un tanto extraña, porque ¿por qué dice Pablo que Israel fue bautizado en la nube y en el mar? Eso ya es particular, esto tiene que llamarle la atención. Eso no es así porque devuélvase a Éxodo. ¿Se bautizaron? No, dice que pasaron en seco. Pero Pablo está diciendo que se bautizaron. Bueno, sigamos adelante. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Pablo está haciendo referencia al maná que caía del cielo y al agua que salía de la roca. Pero Pablo dice que no era un alimento físico, sino un alimento espiritual. ¿Pero era físico? Sí, obvio. Ellos comieron maná que venía del cielo y bebieron agua de la roca. Agua, H2O, agua. Pero Pablo dice que era alimento y bebida espiritual. Y luego dice algo todavía más enigmático. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí usted ve una piedra que sigue al pueblo de Israel, una roca. Y luego él dice: y esa roca era Cristo. ¿Cómo es que Pablo dice esto que está diciendo? ¿Por qué Pablo hace permítame utilizar esa palabra, espiritualización de los eventos históricos, físicos del pueblo de Israel? Bueno, pues en realidad Pablo lo que está trazando es un paralelo entre el Israel antiguo y la iglesia. Él está diciendo a los corintios: escúchenme, lo que le pasó a ellos les puede pasar a ustedes porque ellos son iguales a ustedes. Y entonces recordemos algunas cosas. El bautismo para nosotros en agua es una muerte, una sepultura y una resurrección. Pero cuando nosotros lo miramos espiritualmente, es el símbolo de mi muerte al pecado y mi resurrección en libertad para vida nueva. El pueblo de Israel no fue libre de la esclavitud. Claro. Y cuando pasaron por el mar, pues estaban siendo simbólicamente bautizados, como lo hacemos los creyentes hoy día. No pasamos por el mar, pero cuando vamos a las aguas y somos consumidos ahí, lo que estamos diciendo: he muerto al pecado y ahora soy libre. Romanos capítulo 6 dice tal cual: ahora que ustedes han sido muertos al pecado, no pueden enviar sus miembros, no pueden usar sus miembros para hacer el pecado. Por lo tanto, no practiquen el pecado, porque ahora viven para Dios. ¿Qué hacemos nosotros en la Santa Cena? Comemos pan y una copita de jugo. Y al pueblo de Israel le cayó maná. Juan capítulo 6. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Eso lo vamos a mirar en unos 3, 4, 5 domingos, no sé. Pero él dijo así: yo soy el pan de vida. Y ellos decían: nuestros padres comieron maná. ¿Y usted qué? ¿Quién nos va a hacer caer pan del cielo? Dijo: no, yo soy el pan que he venido. Ustedes tienen que comerme a mí, el alimento espiritual. Él es el alimento espiritual. Cuando participamos de la cena y que nos metemos ese pedacito de pan en la boca, estamos alimentando nuestro ser espiritualmente por la fe en Cristo y no necesitamos más. Por eso la Biblia dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es que principalmente nos alimentamos es de la voluntad de Dios. Y eso es la Santa Cena. Y luego el jugo, bebemos. ¿Sí? Simboliza la sangre y no necesitamos ninguna bebida más. Y Pablo está trazando un paralelo. Luego dice, cuando habla de la nube, me devuelvo un poquito, dice: ustedes estuvieron bajo la nube, y la nube era una manifestación de la presencia de Dios. Cuando en el templo se construyó y el tabernáculo se construyó y los sacerdotes hicieron los primeros sacrificios, dice que una nube llenó el templo, una nube llenó el tabernáculo, y era la presencia
de Dios. Dice que nadie podía estar en esos lugares, pero el pueblo de Israel estuvo con ellos. Pablo está trazando un paralelo. Dios estuvo con ustedes, ahí en medio de ustedes, y es la presencia de Dios caminando con nosotros hoy día. Hay un paralelo, y Pablo lo que está haciendo es precisamente ese paralelo entre el Israel antiguo de siglo y medio antes de los corintios, y les está diciendo: aquí ustedes son iguales. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso, esa espiritualización, o por qué Pablo hace esa semejanza tras ese paralelo? Bueno, porque Pablo está preocupado, porque Pablo quiere precisamente que los corintios entiendan que lo que le pasó a los israelitas en el desierto también les puede pasar a ellos. Y volvamos al pasaje, mire lo que dice acá. Versículo 4: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Sorprendente, sorprendente. Gente que fue liberada, gente que estuvo viendo la presencia de Dios manifestada, gente que vio maravillas, milagros portentosos abrirse el mar, imagínense. Gente que vio ese movimiento que avanzó por el medio del mar. Gente que vio cómo caía maná del cielo, gente que vio codornices venir, gente que vio cómo la roca, una vez que era golpeada por el bastón de Moisés, fluía el agua. Se quedó. Uno dice: si yo viera un milagro, yo tendría más fe. Cuénteme, ¿cuántos más milagros no vieron esa gente allá? ¿Cuántos milagros necesita una persona para creer que Dios existe? A veces pensamos que el problema de la incredulidad de la gente está en los milagros, y no está en los milagros, está en sus corazones, porque tenemos gente que vio tremendos milagros. Dice la escritura que ellos pasaron por el medio del mar y no se mojaron. No se mojaron. Le alegaron a Moisés: tenemos sed, tenemos sed. Moisés golpeó la roca, y salió agua. Vieron esos milagros, pero dice que Dios no se agradó de ellos y quedaron tendidos en el desierto. Y usted recuerda la historia. Hasta 10 veces ellos alcanzaron a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios, pero la gota que colmó el vaso fue precisamente cuando mandaron a los 10 espías. E iban a entrar. Vayan y miren, ya estamos aquí a puertas. Imagínense, han pasado apenas 2 años de que han salido de Egipto. Ya tienen la ley, ya tienen todo, llegaron, ya comieron maná, ya mejor dicho vieron los milagros de Dios, y ahora llegó el momento de conquistar esa tierra. Pero cuando la ven, se llenan de temor y vuelven a murmurar otra vez. Dice: mejor era estar en Egipto, etc. Usted conoce esa historia. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Hombre, no te confíes. Tú ya fuiste libre. Tú también has visto los milagros de Dios. Tú también has estado caminando en la presencia de Dios. Tú también has visto cómo el alimento espiritual llena tu alma y cómo la bebida espiritual llena tu corazón. Pero no te confíes, porque gente antiguamente también se quedó en el desierto y no entró. Y podríamos pensar nosotros acá que Pablo está diciendo que la salvación se pierde, que la salvación como que la podemos de alguna manera como perder. Ahora, la realidad, mi querido hermano, es que nunca la Biblia va a sostener que tú eres salvo y hagas lo que hagas, seguirás siendo siempre salvo. Nunca eso dice la Biblia. Algunos han querido entender eso y acusan a algunos teólogos de herejes, etcétera, etcétera, pero eso por ningún lado dice la Biblia. Pablo, que es el apóstol de la justificación, que es el apóstol de la fe y el apóstol de la gracia, está escribiendo esto. Él, mientras por un lado dice: no necesitamos nada sino a Cristo. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? ¿La vida? ¿La muerte? ¿Alguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios? Y Pablo dice: no, nada nos podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, si yo estoy en Dios, ¿quién me podrá quitar de ahí? Nadie. Pero ahora en 1 Corintios capítulo 10 dice: tenga cuidado,
Pilas. Porque usted no puede pensar que está seguro, porque mire que hay gente que salió de allá viendo los milagros portentosos de Dios y se quedó tendida en el desierto y no entró a la tierra prometida. Terrible. No te confíes. Y haciendo la aplicación un poco a lo que hemos estado mirando de Primera de Corintios, básicamente Pablo está diciendo, hombre, mire, lo más importante es el amor, no el conocimiento. Los corintios saben cosas. Los corintios son gente inteligente, gente que tiene revelación de Dios. Pero dice, tengan cuidado con su libertad y con su conocimiento, porque les puede pasar lo mismo que les pasó a los israelitas en el desierto. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Palabras más, palabras menos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de Él. Cristo es nuestra, como dice el mismo apóstol Pablo, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, todo es nuestro Señor Jesús. Nosotros somos bendecidos. Pero tenemos que tener cuidado. Mire el último versículo que quiero que miremos esta noche, el versículo 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mira ahora lo que Pablo dice. Todo lo que le pasó a esa gente en el desierto, ¿a quién le sirve? A ti y a mí. Nos sirve. Dice, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. La próxima semana miraremos qué fueron las cosas que ellos codiciaron. Pero él dice, todo lo que está escrito en ese Antiguo Testamento, particularmente, él está hablando de la historia del Éxodo, nos sirve a nosotros como ejemplo para que, hombre, no codiciemos lo malo. Y para los corintios, en primera instancia, era codiciar su libertad. ¿Sabe? El problema que ellos tenían era que querían comer carne sacrificada a los ídolos. Y entonces Pablo dice, un ídolo no es nada, usted puede comer lo que quiera, no hay problema, pero no todos entienden eso. Y como no todos lo entienden, pues mejor no coma carne, pero algunos estaban dispuestos a que se acabara la iglesia por seguir comiendo carne. Y Pablo dice, no codicien lo malo. Ahora en este capítulo 10 vamos a ver cómo Pablo dice que sentarse a la mesa de los ídolos es participar de los ídolos, aunque él en el capítulo 8 ha dicho que los ídolos no son nada. Entonces, ¿cómo es que él está diciendo esto? Porque cuando yo hago las cosas pasando por encima de mi hermano, sabiendo a lo que eso está consagrado, aunque sea una mentira, estoy participando de una falsedad que lastima a mi hermano y yo resulto codiciando algo que no es, y me voy a quedar y no voy a entrar. Terrible, hermano. Yo creo particularmente que la salvación no se pierde, pero cuando leo esto digo, ok, Señor, gracias, porque me vas diciendo aquí como, ojo, sí, no se pierde, pero pilas. Qué fácil es que nosotros nos podemos confiar, mire, y hagamos unas pequeñas aplicaciones en este punto. Como hablamos nosotros de la fe, de la gracia, y ciertamente nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, solo fe. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. A veces nos justificamos en eso para ser indisciplinados, entonces ya no oramos. Y decimos, ay Dios, bueno, menos mal es por fe. Sí. Ten cuidado. Ay Señor, tú sabes que no, yo te amo, tú sabes que yo te amo y la Biblia, sí, yo sé que me habla de ti, pero yo te amo a ti. ¿Y por qué no la lees entonces? Pues que te amo, Señor, y menos mal es por gracia. Y sí es por gracia. Pero esa misma gracia debería impulsarte, esa misma gracia debería ser el motor que te debiera llevar a leer con más asiduidad la palabra. Pero como estamos tan embotados, borrachos de gracia, y no estoy hablando en contra de la gracia, porque la gracia es lo que nos tiene aquí. Pero hermano, la gracia no, y como dice Judas,
Algunos han cogido la gracia de Dios como excusa para el libertinaje y no puede ser así. Por eso Pablo entiende, yo tengo que ser totalmente disciplinado, cojo mi cuerpo y lo esclavizo, lo someto para que haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no puedo resultar cayendo después de haber predicado. Así dice Pablo. Y si él lo dice, con mayor razón tú y yo deberíamos prestar atención a estas palabras. ¿Por qué Jesús, nuestro Señor, siendo Dios, oraba? Solamente piensa eso. La doctrina de Cristo dice que Él era Dios y hombre al mismo tiempo, 100% hombre y 100% Dios en la tierra. Si era 100% de Dios, ¿no sonaría chistoso orarse a sí mismo? Pero oraba todos los días. Y dice, muy de madrugada, como de costumbre, oraba. ¿Usted cree que el Señor Jesús leía la Biblia? Bueno, no había Biblia, ¿no? Pero había el Antiguo Testamento. ¿Usted cree que él lo leía? ¿Usted cree que él iba a la sinagoga a leer el rollo de Isaías? ¿O el rollo, los salmos? Claro que iba, es más, se los aprendió de memoria. Y uno dice, pero ¿por qué? Si él mismo es la palabra, ¿no? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que la voz de Dios, la palabra de Dios es Jesús que se hizo carne. ¿Para qué tenía que leer eso si él mismo es? Y el libro de Hebreos dice algo que siempre que leo con respecto a nuestro Señor Jesús, siempre quedo sorprendido. Dice, nuestro Señor Jesús tuvo que ser perfeccionado por la obediencia. Y en cuanto obedeció, fue perfecto. Y se hizo ahí, ahora sí se hizo el autor y consumador de la fe, dice así el libro de Hebreos en el capítulo 5. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ir al desierto 40 días a ayunar? Si es Dios, era de una, que ayuno ni que nada, vamos, no necesito. Y si Él necesitaba, ¿quién somos tú y yo para no tener nuestras disciplinas espirituales al día? ¿Por qué somos tan mediocres en lo que nos corresponde hacer? Pero como estamos, Señor, la gracia, sí, tu gracia, pues amén, la gracia. Y por su gracia es que seguimos aquí vivos y no hemos sido muertos ni desaparecidos de este mundo, ni hemos sido fulminados. Pero que hoy nosotros entendamos estos versículos y lo que Pablo está diciendo como un jalón de orejas, como un llamado de atención que te alerte con esto de, ojo, pilas. Si gente que salió de Egipto con la mano poderosa, dice, con el dedo de Dios, salió de allá de Egipto, 10 plagas, portentosos, vieron todos los milagros y aún así se quedaron. ¿Qué va a hacer con nosotros entonces? No te confíes, hermano, no te confíes. Entonces tenemos que ir a la Biblia. Ahí están enseñanzas para nosotros. Hay cosas difíciles, sí, claro, cosas que son un poco complicadas en el Antiguo Testamento. No se preocupe, vaya, avance, vaya, esmérese por comprender. Haga de eso como su profesión. Cuando uno está en una profesión, uno quiere entender todo de su profesión, uno quiere comprender qué es arriba, abajo, todos los lugares uno los quiere comprender, porque esa es mi profesión. Pues haz tu profesión entender la palabra de Dios, porque ahí está lo que te puede enseñar. Ahí está el camino para que tú puedas luchar como debes luchar. Así lo hacía Pablo. Eso le está enseñando a los corintios, que nosotros podamos vivir vidas como las de Pablo, aprender de un buen ejemplo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Qué bendición que tú nos hables, que tengas misericordia de nosotros. Finalmente, sí es tu gracia la que nos sostiene, pero nos llamas, nos confrontas a que no vivamos confiados, reposados. Por el contrario, que esa gracia y que ese amor nos motive a ir adelante, a avanzar. Perdónanos cuando hemos sido negligentes en las cosas que tenemos que hacer. Perdónanos, por favor, Señor, te lo suplicamos. Perdónanos. Esta noche queremos comprometernos contigo, Señor. Con tu ayuda nos queremos comprometer, porque
Es tan grande tu amor que tú mismo intervienes en lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplicamos, ayúdanos. Gracias, mi Señor, gracias por las cosas maravillosas que has hecho y que sabemos que harás. Pero queremos caminar contigo, no reposados. Queremos caminar contigo, no ignorantes de las cosas que pueden suceder. No ignorantes de cómo el pecado nos puede dominar. No ignorantes de cómo nuestras acciones pueden dañar a mi hermano. Queremos andar para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén.